Apenas una hora después de cruzar el umbral de aquella vieja casa, los ojos de ambos descubrirían un secreto que redefiniría no solo su relación, sino todo lo que creían saber sobre la familia. Y, aunque estaban advertidos de que aquella visita sería incómoda, ninguno de los dos imaginaba cuán profundo sería el impacto de lo que estaba a punto de revelarse. Hola a todos. Bienvenidos a una historia que promete quedarse con ustedes mucho tiempo después de haberla leído. Imaginen esta escena: un joven nervioso, con las manos sudorosas, estaciona su auto frente a la casa de su infancia, una casa que ya no siente del todo suya. A su lado, su novia, llena de emoción y algo de incertidumbre, espera ansiosa conocer al hombre que moldeó a su pareja. Suena como un momento feliz, ¿verdad? Bueno, esperen, porque las cosas están a punto de dar un giro. Hailen respiró profundamente y apagó el motor del coche. Estaban frente a la casa de su padre, una modesta vivienda de ladrillos rojos con un porche que llevaba años necesitando una mano de pintura. El sol del verano iluminaba el barrio, pero en su pecho se anidaba un frío difícil de ignorar. Al girar hacia Emily, su novia, intentó forzar una sonrisa. ¿Lista para conocer a mi papá?, preguntó con un tono ligero que no sentía. Emily asintió, su entusiasmo evidente. Era la primera vez que conocería a un miembro de la familia de Hailen, y aunque él había insistido en que no era un evento extraordinario, ella sabía lo importante que era para él. Hailen, sin embargo, tenía un nudo en el estómago. Su relación con su padre, Marcus, era todo menos sencilla. Después de la muerte de su madre hacía 10 años, Marcus se había vuelto distante, irascible, y en ocasiones, francamente intimidante. La idea de que Marcus y Emily se conocieran no solo le producía ansiedad, sino un temor que no lograba articular del todo. Bueno, allá vamos, murmuró Hailen antes de abrir la puerta del coche. El interior de la casa olía a madera vieja y un rastro tenue de tabaco. Marcus estaba sentado en su sillón favorito, con una expresión indescifrable mientras veía un programa deportivo en la televisión. Hailen lo saludó con un leve movimiento de cabeza. Papá, ella es Emily. Marcus levantó la vista. Durante un segundo, su mirada se detuvo en Emily, estudiándola. Luego, asintió con un gesto breve. Bienvenida, dijo, sin levantarse del sillón. Emily, siempre optimista y sociable, sonrió ampliamente y extendió una mano. Un gusto conocerlo, señor. Marcus dudó antes de estrechar su mano. Su mirada, sin embargo, se clavó en Hailen. ¿Podemos hablar un momento? A solas. Hailen tragó saliva y asintió. Emily quedó en el salón, fingiendo interés en un par de fotografías familiares mientras los dos hombres se dirigían a la cocina. ¿Por qué la trajiste aquí? Marcus fue directo, sin rodeos. Es mi novia, papá. Quiero que la conozcas. ¿Crees que esto va a funcionar? Marcus señaló hacia el salón. Ella no entiende nada sobre nosotros, sobre lo que hemos pasado. Hailen sintió que la frustración y la ira crecían en su pecho. ¿Sabes qué? Tal vez no entiende todo, pero no necesito tu aprobación. Esto no es sobre ti. Marcus lo miró, los ojos oscuros llenos de algo más que desaprobación. Había dolor allí, un rastro de amargura que Hailen no lograba descifrar del todo. Sin embargo, antes de que la conversación pudiera profundizar, Emily apareció en la puerta, con una expresión de disculpa. Lo siento, no quería interrumpir, pero vi algo en la mesa del salón. ¿Es esta fotografía? ¿Quién es?, preguntó, sosteniendo un retrato en blanco y negro de un hombre que Emily no reconocía, pero que claramente había llamado su atención. El rostro de Marcus se endureció al instante. Hailen frunció el ceño, acercándose para mirar la fotografía. Era un hombre que no había visto antes, aunque había algo en sus facciones que le resultaba inquietantemente familiar. Eso no es asunto tuyo, dijo Marcus, con un tono tajante. Pero la curiosidad ya estaba sembrada. Hailen tomó la foto y la miró de cerca. ¿Quién es, papá?, preguntó. El silencio que siguió fue espeso. Finalmente, Marcus habló, aunque sus palabras parecían cargadas de un peso insoportable. Ese es Robert, mi padre. Hailen parpadeó. Nunca había oído hablar de su abuelo paterno. Su madre tampoco lo había mencionado. La historia familiar de Marcus siempre había sido un vacío lleno de silencio. ¿Por qué nunca me hablaste de él?, preguntó Hailen, sintiendo como las piezas de un rompecabezas comenzaban a moverse en su mente. Porque no es una historia que valga la pena contar, respondió Marcus, llevándose las manos al rostro como si tratara de borrar un recuerdo que insistía en regresar.
Emily y Helen intercambiaron una mirada. Había algo enterrado allí, algo que Marcus estaba empeñado en ocultar. Pero ahora que la puerta estaba entreabierta, Helen no podía simplemente dejarla cerrarse. «Papá, tengo derecho a saber». La tensión en el aire se sentía casi física. Marcus finalmente suspiró y se dejó caer en una silla. Robert no era un hombre bueno. Era un monstruo, dijo, con una voz que apenas era un susurro. Y lo que hizo, casi destruye nuestra familia. Helen sintió que el suelo bajo sus pies tambaleaba. Su padre siempre había sido un hombre fuerte, casi inquebrantable, pero ahora lo veía como alguien vulnerable, quebrado por los fantasmas de un pasado que nunca había compartido. «¿Qué hizo?», preguntó, aunque parte de él temía la respuesta. Marcus cerró los ojos y comenzó a relatar la historia. Habló de un hombre carismático pero controlador, que usaba su encanto para manipular a quienes lo rodeaban. Contó cómo, durante años, Robert había llevado una doble vida, involucrado en actividades oscuras que terminaron por destrozar a su familia. Cuando Marcus tenía apenas 10 años, su madre había descubierto la verdad, pero antes de que pudiera alejarse de él, Robert desapareció. Nadie sabía que había sido de él, pero la herida que dejó seguía sangrando en el presente. A medida que Marcus hablaba, Helen sintió una mezcla de compasión y rabia. ¿Cómo podía alguien causar tanto daño y desaparecer sin enfrentar las consecuencias? ¿Y si está vivo?, preguntó Emily, rompiendo el silencio. Marcus negó con la cabeza. «Si lo está, no quiero saberlo». Pero Helen no podía dejarlo así. Había algo en la historia que lo llamaba, algo que sentía que debía resolver, no solo por su padre, sino por sí mismo. Esa noche, mientras Emily dormía, comenzó a buscar en línea. Lo que descubrió fue un rastro de artículos antiguos, referencias vagas y, finalmente, un hombre que aparecía una y otra vez, Robert Johnson. El hombre que todos pensaban muerto estaba vivo, viviendo a apenas unos kilómetros de distancia. El clímax de la historia llegó una semana después, cuando Helen, decidido y algo tembloroso, estacionó su auto frente a una desvencijada casa en las afueras de la ciudad. Había seguido las pistas en silencio, sin compartir sus planes ni siquiera con Emily, temiendo que cualquier consejo lo hiciera retroceder. Ahora, frente a aquella puerta, sentía una mezcla de furia, miedo y algo que no podía definir, curiosidad. El sonido de su golpe en la puerta resonó en el vecindario silencioso. Pasaron unos segundos, luego pasos lentos y arrastrados se acercaron al otro lado. Cuando la puerta se abrió, un hombre delgado, de cabello blanco y ojos profundos, lo miró desde las sombras del interior. Había algo en su expresión que era inquietantemente familiar. «¿Quién eres?», preguntó el anciano, su voz áspera como el papel de lija. Helen tragó saliva, pero sostuvo su mirada. «Soy Helen, el hijo de Marcus». El nombre provocó un destello de reconocimiento en los ojos del hombre. Su expresión cambió, primero a sorpresa y luego a una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Así que finalmente decides buscarme», dijo, abriendo más la puerta. «Entra. Quiero verte bien». Helen dudó, pero la necesidad de respuestas lo empujó a cruzar el umbral. La casa era pequeña y lúgubre, con muebles viejos y olor a humedad. Robert se sentó en un sillón desvencijado y señaló una silla frente a él. Helen se sentó, sintiéndose como un estudiante frente a un profesor despiadado. «¿Por qué nunca te quedaste?», preguntó Helen directamente, sin rodeos. «¿Por qué destruiste todo y desapareciste?». Robert lo observó con una sonrisa amarga. «¿Por qué no me quedé? Porque no sabía cómo. Porque no quería. Porque era un cobarde, chico». «¿Eso es lo que viniste a escuchar?». Helen apretó los puños. Las respuestas evasivas no eran suficientes. «Tú destruiste a mi padre. Lo hiciste crecer sin un modelo a seguir, sin esperanza. Todo lo que sé de ti es que eres un monstruo. ¿Es cierto? ¿Eras un monstruo?». Robert rió, una risa áspera que se transformó en un acceso de tos. Cuando finalmente se calmó, su rostro se tornó serio. «Papá, Marcus era un niño fuerte. Siempre lo supe. Pero yo no era bueno para él. Todo lo que toqué, lo arruiné. Su madre lo entendió antes que yo. Me fui porque si me quedaba, terminaría aplastándolos». «No es tan simple», replicó Helen, su voz elevándose. «No puedes justificar todo con un no era bueno para ellos. Mi padre sigue cargando con las cicatrices de lo que hiciste». Robert lo miró por un largo momento. Luego, inclinándose hacia adelante, dijo en voz baja:
Tu padre siempre fue mejor de lo que yo podría haber sido. Pero tú has venido aquí buscando respuestas, ¿no? La única verdad que puedo ofrecerte es esta: no soy el hombre que necesitas que sea. Y nunca lo fui. Hylen sintió una mezcla de decepción y alivio. Las respuestas no lo satisfacían, pero tampoco esperaba que lo hicieran. Al levantarse para irse, miró a Robert una última vez. No lo hice por ti. Lo hice por él. Porque necesito entender lo que pasó para ayudarlo a sanar. Robert asintió lentamente, pero no dijo nada más. Hylen salió de la casa con la sensación de que había cerrado una puerta, pero no la que esperaba. El desenlace llegó cuando Hylen regresó a casa y encontró a Marcus en la sala, revisando un álbum de fotos viejo. Su padre levantó la vista, sorprendido de verlo tan pronto. ¿Dónde estabas?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Hylen se sentó frente a él, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. Finalmente, habló. Lo encontré. A tu padre. Marcus dejó el álbum de fotos sobre la mesa y cruzó los brazos. ¿Y qué querías lograr con eso? Hylen lo miró con firmeza. Quería entender por qué nunca hablaste de él. Quería saber qué fue lo que te dejó tan roto. Marcus rió, pero era una risa amarga. ¿Y te dio las respuestas que buscabas? Hylen negó con la cabeza. No. Pero creo que eso tampoco importa. Lo que importa es lo que hiciste con todo eso, papá. Tú decidiste ser diferente a él, incluso cuando no tenías un ejemplo a seguir. La rigidez de Marcus comenzó a desmoronarse. Sus hombros se relajaron, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no había derramado en años. No quería que tú cargaras con eso. Quise protegerte de lo que él era, pero tal vez cometí el mismo error al quedarme en silencio. Hylen tomó la mano de su padre, algo que nunca había hecho antes. Las palabras parecían innecesarias en ese momento, pero el gesto fue suficiente para que ambos sintieran que algo había cambiado. Esa noche, Marcus habló por horas, compartiendo recuerdos de su infancia, las luchas que enfrentó al crecer sin un padre presente y el amor profundo que sintió por la madre de Hylen, quien había sido su refugio en medio del caos. Por primera vez, Hylen entendió el peso que Marcus había llevado durante toda su vida, y por primera vez, Marcus permitió que alguien lo ayudara a cargarlo. Cuando Emily apareció al final de la conversación, se unió a ellos en un abrazo que selló el inicio de una nueva etapa. No había soluciones mágicas ni finales perfectos, pero había algo más importante: un paso hacia adelante. Al salir de la casa al día siguiente, Hylen se giró para mirar a Marcus. Por primera vez, su padre parecía menos como una figura distante y más como un hombre vulnerable, alguien que, pese a todo, seguía luchando. Mientras se alejaban en el auto, Emily tomó la mano de Hylen. «Hiciste lo correcto», dijo con una sonrisa cálida. Hylen asintió, mirando por la ventana mientras la casa de su infancia se desvanecía en la distancia. No podía cambiar el pasado, pero sabía que el futuro estaba en sus manos. Y, por primera vez, eso le daba esperanza.